Cepeda, es docente investigadora a nivel séptimo, adscrita laboralmente a la Universidad Autónoma de Querétaro, cuenta con diversos financiamientos estatales, federales e internacionales entre el año 2001 al 2020. Ha realizado publicaciones en investigación y difusión. Los intereses de investigación de la doctora Hilda le han permitido establecer y ejecutar programas integrales en atención de enfermedades crónicas, degenerativas, de investigación en salud pública, en salud mental y su participación en procesos de transversalización institucional, curricular para la equidad de género, la erradicación de la violencia hacia grupos vulnerables. Actualmente la profesora Hilda forma parte como miembro titular del cuerpo académico consolidado del Comité Institucional de Ética de la Investigación de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Comité de Ética de la Investigación de la Facultad de Derecho de esta misma universidad. Ha sido organizadora y ponentes en diplomados internacionales sobre ética aplicada y bioética, en diplomados internacionales de ética de las investigaciones. Las líneas de trabajo de la profesora Hilda han girado en torno a temas multidisciplinares, transdisciplinares y en el desarrollo con grupos vulnerables en temas de salud pública, alimentación y nutrición, bioética y temas en salud pública. Doctora Hilda, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a los participantes. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, pues nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Gracias al profesor Víctor. Siempre es todo un placer trabajar con él y con esta nueva comunidad que estamos conformando a partir de este tercer Congreso Internacional de Ética, Educación y Ciencia, del cual seguramente ustedes sabrán y hablaremos al respecto. El día de hoy quisiera trabajar, después de agradecer tanto al Instituto Nacional de Investigación en Innovación Social, a la Red Nacional de Profesores en Ética, a ustedes por su escucha y participación, quisiera trabajar con ustedes lo que son los retos e iniciativas para fortalecer la ética de la investigación en América Latina. Para eso pretendo abordar 4 grandes temas, lo que es la bioética en América Latina y el Caribe, lo que se han conformado los retos del siglo XXI de la bioética en Latinoamérica y en la cuenca del Caribe, y las iniciativas que existen para fortalecer la ética de la investigación en la región. Finalmente, cerrando con algunas conclusiones. Como es sabido, a partir de los avances científicos y tecnológicos, y además a este complejo fenómeno de globalización, realmente es difícil que tengamos una comunicación horizontal con la sociedad. De una u otra manera, gracias a la generación de nuevos conocimientos, a la resolución de problemas, pero a la tecnificación que hemos posibilitado a partir de estos conocimientos, así como la innovación y la globalización, mucho de lo que estamos haciendo la comunidad científica es de difícil comprensión para la sociedad. Si ustedes y yo hablamos con mucho éxito de haber incrementado el número de años de vida de una población en América Latina de los 45, 50 años a hoy hablar 73, 66, 76, 78, 100, 108 años, dependiendo de cuál es nuestra comunidad, también estamos depositando en la sociedad esta comprensión difícil sobre qué tan conveniente es alargar los tiempos de vida de la población o cuándo debería de morir. Por ejemplo, uno de los centros de investigación que tenemos aquí en México, el Instituto Nacional de Neurobiología, ha estado trabajando en cómo reactivar las neuronas. Y con esto, entonces, la pregunta va a ser, ¿cuándo va a ser el punto de muerte de un cerebro si esto se reactiva? Entonces, como este tipo de preguntas posibilitamos a partir de la ciencia y la tecnología, pero sobre todo la globalización también nos está cuestionando a nuestras pequeñas y grandes y mega grandes comunidades sobre qué es lo que deberíamos de hacer en nuestras sociedades. De una u otra forma, lo que sí sabemos es que existe un movimiento internacional en la cual abarcamos aquellos aspectos tradicionales de la ética médica, principalmente como algo que se comprende más a nivel social, como es el nacimiento, el recorrido de la vida, la posibilidad de la enfermedad, de la muerte, y esto nos permite entonces tener un diálogo con la comunidad.
Y también ahora estamos viendo diversas catástrofes en términos medioambientales que nos lleva a la reflexión de cuál debería de ser la actividad humana para que esto deje de generarse con esta responsabilidad no solamente de personas concretas hacia personas concretas, sino también de personas concretas hacia personas no humanas, animales concretas, así como hacia medio ambiente. Se concibe en la actualidad la bioética como un campo interdisciplinario, en donde el hecho del diálogo interdisciplinario, multitransdisciplinario, nos permite abordar la complejidad de los problemas que se están generando, tan solo por o bien el desarrollo científico, tecnológico y de innovación, o bien las necesidades que tienen las sociedades. Y además lo conocemos como un área del conocimiento que definitivamente está totalmente relacionado con la vida humana. En este sentido, entonces, cuando hablamos de una ética, algo que se ha fomentado a nivel internacional, es el que trabajemos con una ética laica. Hay esa ética que nos permite a ustedes y a mí conservar el derecho humano a la creencia, a tener una religión, pero que nos obliga a tener un discurso desde el último nivel del conocimiento de la sociedad para poder realmente argumentar la complejidad de los asuntos que estamos queriendo atender en distintos aspectos. De igual manera, se nos está pidiendo en esta ética internacional el reconocimiento y la promoción de la diversidad entre las distintas naciones, comunidades, disciplinas, y esta pluralidad lo que permite es este reconocimiento también hacia la diversidad y por tanto la comprensión de la complejidad. Y la autonomía finalmente, que debe de ser libre de influencias políticas, religiosas y económicas, para reconocer la capacidad de autorregulación del ser humano. Esto es parte de lo que nos rige, cuando menos en los comités de ética a nivel nacional e internacional que se han manejado. El siglo XXI, que es el siglo que estamos viviendo, nos ha llevado a las reflexiones sobre el inicio de la vida, sobre cuál debería de ser lo correcto o no en ese inicio de la vida, sobre estas posibilidades que se deberían o no de abrir hacia las distintas sociedades independientemente de su origen o de su posición socioeconómica, y además cómo habilitar este origen de la vida. De igual manera, la muerte de las personas. Hoy tenemos un catálogo de 8 muertes, 8 tipos de muertes, en donde no solamente es la muerte natural o la muerte por vejez o por enfermedad, sino también en donde participamos las personas para la toma de decisiones en términos de qué tipo de muerte se debería de promover o hasta qué momento decir hasta aquí para que se permita el derecho del morir. También existen aspectos relacionados con la maternidad y la paternidad. Esto es para parejas heterosexuales, homosexuales, lésbicas y todas estas combinaciones que existen. Y la pregunta social de ahora estos matrimonios de 3, 4 o 5 personas, ¿qué tan prudente sería habilitar estos aspectos relacionados a maternidades y paternidades? O cómo garantizar, por ejemplo, ante comunidades que tienen diversas discapacidades, que de todas maneras los hijos y las hijas tengan la protección por parte del Estado. Son discusiones que hoy se han posibilitado gracias a los avances científicos y tecnológicos, pero que también nos ponen en cuestionamiento de cómo capacitar a la población en términos de la toma de decisiones y cómo habilitar estas formas regulatorias de cada una de nuestras comunidades. Los trasplantes de órganos, también todo un tema importantísimo, la educación sexual, la procreación y la reproducción, así como las ingenierías actualmente genéticas y genómicas que se pueden utilizar para distintas áreas. También este siglo XXI nos ha enseñado que el estudio de la persona no humana, o sea, la persona animal, nos permite comprender enfermedades Zika, chikungunya, dengue, y ustedes y yo lo acabamos de vivir también con esta enfermedad del siglo XXI, que fue precisamente COVID, cómo existe una relación de zoonosis entre nuestras comunidades y además cuál es el peligro de estas pandemias. También se nos invita a hablar sobre el número de animales o de modelos animales, modelos biológicos que debemos de utilizar
cuando lo que necesitamos para poder estudiar alguna enfermedad o algún dolor, necesitamos generar la enfermedad, generar el dolor, y por lo tanto, bueno, esto en algunas ocasiones se convierte en un biocidio o un abuso de estas personas no humanas, como la última imagen que están ustedes viendo, en donde hasta qué momento debemos de pensar que el bien de la humanidad no debe de ser a costa de un daño a lo que es la persona no humana. También estamos viviendo en este siglo XXI una serie de afectaciones medioambientales, como han sido los rellenos sanitarios, la contaminación de lo que son los recursos naturales, el desplazamiento de poblaciones precisamente por la erosión de la tierra, la baja de productividad, pero esto también nos conlleva, no solamente hablamos del tema de cómo se genera la contaminación o cómo estamos generando estos problemas a nivel social, sino que la misma sociedad en este proceso de contención o de resiliencia que tiene ante estos fenómenos, cómo incluso se dividen las familias, se justifica la movilidad de la población, pero también se justifica una serie de violencias de género, tanto del que se va como del que se queda en las poblaciones, y estas violencias de género que se dan a partir de los roles tradicionales que se utilizaban en términos de nuestra posición social, y ahora ante una nueva demanda que nos requiere el cuidado de por ejemplo, a las mujeres que se quedan en el campo abandonado por el hombre que tiene que emigrar por la erosión, cambio climático, contaminación, y entonces la mujer se queda al cuidado de los niños, las niñas, el adulto mayor, al cuidado de la casa y al cuidado de la tierra, sin muchas veces estar capacitado. También se ha cuestionado que esta forma de vida que se ha tenido en donde se producen aquellas cuestiones, por ejemplo, los polímeros, de mucha ventaja para tipos comerciales, para reducir precios, para que se haga, pero el uso único de estos polímeros se está convirtiendo en la misma destrucción de la humanidad. Existen brechas de desigualdad en América Latina y el Caribe. Y cuando hablamos de estas brechas de desigualdad, ustedes, si me hacen favor de ver la diapositiva, existe un ingreso per cápita promedio nacional en cada uno de nuestros países. Por ejemplo, voy a hablar del caso México. El ingreso per cápita que se declara es de $9,926,000, los cuales están muy lejanos a la realidad que se vive en nuestro país, con más de 70 millones de personas en pobreza o pobreza extrema. Sin embargo, lo que sí sabemos es que en nuestro país también tenemos algunos de las personas más ricas en el mundo, y por lo tanto estos ingresos per cápita se ven favorecidos. Y aún así, si hacemos una comparativa más allá de si existe o no una declaración de cuál es el perfil socioeconómico de nuestro país, también podemos observar, por ejemplo, países como nuestra hermana nación de Honduras está teniendo un ingreso per cápita de $2,831 contra $60,000 casi, que es la población norteamericana. Y entonces esto habla de estas desigualdades que a nivel ética de investigación muchas veces se cuestiona la canalización de inversión a lo que es innovación, ciencia y tecnología, investigación, hacia cubrir aquellas necesidades que requieren nuestras poblaciones. Y entonces esta competencia continua de esta justicia distributiva hacia quién debería de ir esta canalización de recursos. Lo que sí es cierto es que la bioética en América Latina y en nuestro Caribe aparece a partir del incremento de pruebas clínicas que se están llevando a cabo. Es más fácil, más económico, y además las necesidades que tienen nuestras poblaciones permiten que nuestros seres queridos digan, con tal de que me atiendan a alguna cuestión de enfermedad, yo participo en estos ensayos o pruebas clínicas. También existe un incremento en la participación de seres humanos, existe un incremento en la utilización de modelos animales o seres no humanos, el incremento de proyectos de investigación en países, sobre todo de bajo ingreso, esto que han llamado
diversos filósofos como la investigación safari, en donde se viene, se hace investigación y se regresan al país de origen precisamente para llevar los beneficios de la investigación, pero sin atender las necesidades de la población o sin que se favorezca. Los comités de ética de investigación hemos sido percibidos, y de allí la importancia de nuestra formación continua, como una guía y un apoyo a la conciencia tanto del personal de la medicina, si fuera el caso de un comité de bioética hospitalario, como de el investigador. Una protección de los participantes en investigación, una garantía pública por la confianza que se puede generar al tener un carácter regulatorio ético en estos proyectos de investigación o de atención a las y los pacientes, y un elemento para fomentar una educación interdisciplinaria y multisectorial. Finalmente, se debe de constituir los comités de ética como una parte esencial de la conciencia bioética de las instituciones, de los estados, de las naciones. Los retos del siglo XXI, por lo tanto, en el ámbito de la bioética nos lleva a pensar en un inicio de este siglo XXI en algunos desafíos como eran los intereses económicos, los méritos de la autoría y de la coautoría, de los cuales ustedes y yo hemos trabajado en diversos ambientes, los proyectos multicéntricos, multietápicos internacionales, los sesgos de las publicaciones al solamente publicar resultados positivos hace que la poca o mucha inversión que existe en investigación, ciencia y tecnología en nuestros países se vaya a repetir aquellos experimentos que no fueron publicados en su momento por resultados negativos, y entonces se está perdiendo oportunidades de crecimiento. El incremento de personas y comunidades en la investigación, los beneficios, riesgos y compensaciones que se deben de hablar de las y los participantes en proyectos de investigación, la protección, la autonomía y la dignidad. A estos problemas de inicios del siglo XXI se están anexando en la actualidad aspectos de integridad científica, manipulación de los resultados, plagio de la información que facilita las tecnologías informáticas, las malas prácticas clínicas y de investigación. ¿Por qué? Porque estamos en una competencia constante que está haciendo que se pierda la línea de la ética profesional en muchos de los casos, los consentimientos informados estandarizados, es fírmele ahí, ¿qué dice? ¿Quién sabe? Pero usted fírmele, y entonces se convierte en un elemento más de tipo legal que de tipo regulatorio ético de la comprensión y el ejercicio de la autonomía, lo que significa la publicación en revistas, los arbitrajes, los costos de publicación, las competencias para la contratación y permanencia de personas y la competencia entre grupos de investigación. En este sentido, la UNESCO se ha promulgado en esta Declaración sobre Ética e Integridad Científica, la cual es de acceso gratuito y abierto para todo el mundo a través del trabajo de Casado y colaboradores. Y en este sentido se ha hablado de los problemas de integridad de investigación que van específicamente desde algunas cuestiones que vienen desde la definición del problema, la formulación de las hipótesis, las metodologías, cómo es el diseño de investigación, la ejecución de la investigación, los análisis que se llevan a cabo en la investigación, la forma que estadísticamente se incluye o no al participante de estos proyectos de investigación, y al término de las investigaciones, cuál fue el impacto científico, la revisión por pares, lo que son las réplicas, los impactos sociales que se significan o no los proyectos de investigación, la comprensión pública y la rendición de cuentas, que es algo que hoy alerta y que está totalmente vigente esta publicación de la UNESCO para que estemos alerta también los comités de ética, las y los investigadores y la población en general. Uno de los daños más grandes que existe son las consecuencias cuando no se observan estos aspectos de la ética de investigación, sobre todo hacia la sociedad. La pérdida de la confianza que tiene la ciudadanía realmente se significa en un problema importante, y en donde además se cuestiona si realmente ciencia, tecnología e innovación es un lujo o es parte de algo que quiero abordar con ustedes, que es la soberanía nacional para salir adelante. De una u otra manera, les presento lo que es la financiación versus o en contra de lo que es el Estado de Derecho.
Esto es un tema muy delicado en nuestros países. El Estado de Derecho es como el cumplimiento de la ley y lo que es el respeto a los derechos humanos y a su aplicación de forma equitativa, justa y eficiente. ¿Por qué tocamos este tema? Porque mientras la investigación pretende buscar soluciones específicas para la mejora y el desarrollo social, el Estado de Derecho, cuando se ve mermado en nuestras naciones, entonces tiene implicaciones importantes sobre la canalización de los recursos, el uso de esa investigación, cómo se va a hacer realmente el beneficio social sin el daño que esto se lleva en muchos de los procesos de investigación. Y entonces, bueno, nuevamente hablo de mi casa, nuestra casa en México. México tenemos un Estado de Derecho de 0.49 en una escala de 0 a 1. Quiere decir que estamos reprobados y que mucho de la pérdida se habla, por ejemplo, en nuestro país, que de 100 pesos o 100 monedas que se quiere invertir en investigación, por ejemplo, para el desarrollo de los pueblos indígenas, de 69 pueblos indígenas que tenemos en nuestra nación, resulta que de esos 100 solamente le llega al pueblo en esa búsqueda del desarrollo solamente 30, porque 70 se quedó en el camino en esta búsqueda de los canales para poder asignar los recursos a las poblaciones y a los investigadores y a la investigación. Entonces vean, de esta necesitamos trabajar como si fuera un estilo de vida la ética, no solamente para ejercer en nuestras proyectos de investigación, en nuestras instituciones, en el uso adecuado de los datos, sino también necesitamos que realmente se logre reconstruir la confianza en nuestras naciones, se disminuya lo que son abusos que ya se han normalizado y por lo tanto se restablezca el Estado de Derecho para que lugares como Uruguay, Costa Rica, Argentina, Panamá, que tienen un mejor Estado de Derecho, realmente la poca o mucha investigación que se lleve a cabo en estas naciones tiene un impacto de tipo social. Existe la invitación a nivel internacional de algo que se llama la sociedad del conocimiento. Y esta sociedad de conocimiento habla de la capacidad que podemos desarrollar nuestras naciones para poder resolver problemas específicos. Ante las publicaciones que se generaron, que es la imagen del lado derecho de la pantalla, las publicaciones que se generaron durante la pandemia, ustedes pueden ver, en el caso de México es mínima la cantidad de publicaciones, pese a que todo se prestó para que la pandemia nos ayudara a salir adelante. En el caso de Brasil fue 3 veces la cantidad de publicaciones generadas que en México, pero en el caso de Estados Unidos, entonces estamos hablando de una cantidad enorme de publicaciones y estas publicaciones lo que reflejan es de esta capacidad de la sociedad del conocimiento que tenemos en términos resolutivos, la soberanía nacional para la resolución de problemas concretos ante emergencias. Uno de los ejemplos que se nos ha dado es nuestros hermanos y hermanas cubanos, que en Cuba se ha desarrollado esta sociedad del conocimiento y que durante esta pandemia les permitió, pese a todo el cierre de puertas que se tienen hacia Cuba como nación, resulta que pudieron resolver no solamente la medicina de los pueblos, la salud pública, sino pudieron desarrollar en el ámbito biotecnológico aquellas vacunas que fueron y que permitieron la resiliencia ante un problema de esta magnitud. Entonces, ¿qué otros retos tenemos en América Latina y el Caribe? Principalmente tenemos la necesidad de comprender que nuestra bioética en un inicio nace a partir de filosofías como la española, la anglosajona, la francesa, la alemana, la italiana, pero que de una u otra manera no están reflejando estos problemas que se han visto en nuestra América Latina. Por ejemplo, una ética con base en una justicia distributiva o una ética que proteja la vulnerabilidad de nuestros pueblos. Y entonces esta es la parte que se nos está instando a nivel internacional para desarrollar una teoría que apoye a la ética aplicada dentro de nuestras áreas. Hay planes y programas de estudio para la formación bioética a nivel internacional y latinoamericano, en donde existe la reflexión moral sobre la vida, la salud, la enfermedad, la muerte,
de las personas humanas, de las personas no humanas, del medio ambiente, en donde reconocemos la importancia, ustedes y yo al estar aquí en este foro lo que es su diplomado, el reconocer estos esfuerzos para tener una comunicación transdisciplinaria, transpraxis, transgrupal, que permite analizar los problemas complejos desde distintas ópticas para proponer cuál debería de ser bien la deliberación o el desarrollo, nuestra actuación al respecto, que habla de una compensación a esta cuestión unilateral o deshumanizada que en muchas ocasiones se llevan a cabo en nuestra sociedad moderna, que estos planes y programas de estudio lleve a cabo un frente para esa mayor especialización y tener una mayor profundidad en la comprensión de las problemáticas, pero que sobre todo lo hagamos con fundamento en los derechos humanos internacionales, no solamente los que se protegen, sino como base de nuestro quehacer en nuestras distintas disciplinas. Entonces, los retos del siglo XXI de la bioética nos lleva en forma general a hablar de sí inversión en ciencia, tecnología e innovación como una necesidad básica de una sociedad del conocimiento, en tener algunos matices de acuerdo a cada uno de nuestros países, esto que nos permite un mayor desarrollo de programas educativos y de capacitación, de construcción de una regulación bioética en investigación y sobre todo el apoyo a la regulación bioética también a los comités bioéticos hospitalarios. De forma particular, hablar de lo que es inversión en justicia distributiva, apoyo al desarrollo de ciencia, tecnología e innovación como soberanía nacional, la regulación de la calidad, de la ética de investigación y de la integridad científica, la instalación de redes de apoyo de estos comités de ética institucionales, el generar una corriente bioética propia de América Latina que nos fortalezca a nuestras naciones y además construir una cultura bioética en América Latina. Por lo tanto, ¿qué iniciativas hemos llevado a cabo en nuestros distintos países? Me voy a llevar algunos ejemplos al respecto. Bueno, pues hemos estado trabajando en lo que es a nivel internacional le llaman el capacity building y que además tiene mucho peso en las naciones de alto ingreso económico, pero que nos permite hablar de esta necesidad de apoyar a líderes, ya sea líderes morales, líderes científicos, líderes de la praxis, o sea, en este liderazgo diverso que se tiene en nuestras naciones, la idea es al hacer llegar este pensamiento crítico desde la filosofía a través de la bioética, que nos permite realmente que estos nuevos líderes reproduzcan en sus espacios de trabajo. Es una bola de billar que pega 5 bolas más y esas 5 a 5 más y que se reproduzca esta construcción de una cultura ética internacional. Hemos también desarrollado, en el caso de la unidad de bioética de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la cual vengo, hemos desarrollado ya una construcción desde hace 17 años de la cultura ética tanto institucional como internacional. La primera fue en la unión de Estados Unidos, México y Canadá, con la finalidad de que los resultados de investigación fueran parte de este norte de América Latina, pero también la necesidad de regular desde América Latina que el que no se hiciera el uso de poblaciones mexicanas para llevar resultados al norte de nuestra América Latina, ¿no? Bueno, de Latinoamérica o del continente latinoamericano. También hemos hecho lo que son desarrollos de planes y programas de estudio. Esto no solamente como formación a nivel capacitación, sino como educación formal que se lleva a cabo a través de la especialidad en ética de investigaciones y 2 proyectos de maestría, uno con una visión de América Latina y el Caribe hispanoparlante y otro con una visión de todo el continente latinoamericano. En eso estamos trabajando. También estamos trabajando en fomentar, apoyar, participar en estos foros de discusión en donde escuchamos, aprendemos de nuestros colegas, criticamos y además actuamos en respecto a esos grandes problemas sociales desde una perspectiva ética que debemos de evaluar. Y finalmente también nos ha permitido el desarrollo de
metodologías didácticas para la comprensión. Susana Vidal, una de nuestras grandes bioeticistas del sur de nuestro continente, ha cuestionado si los materiales que se están generando son suficientes para poder hacer una discusión crítica de estos temas morales, o si necesitamos desarrollar más materiales. Y además la pregunta es, ¿y qué debemos de tener como contenido en los planes y programas de estudio? Entonces, estos aportes de la construcción del pensamiento complejo, del estudio de casos, de estudio de problemas, de analizar el estado de arte de las distintas áreas, y además fomentar, que esto lo hace perfectamente el INIS a través del profesor Víctor, es el fomentar lo que es la escritura científica, la escritura crítica de alta calidad, para poner estos temas también desde una generación de una literatura hispanoparlante de nuestro continente que aporte a esa ética internacional, el tener formación y colaboración entre distintos colegas a lo largo de nuestra América Latina para la publicación de libros temáticos también ha sido grandes partes de los aportes de estas iniciativas hacia la América Latina, los foros académicos de discusión, las capacitaciones que nos permiten, ahí hay de 3, 4 naciones las personas que ustedes están viendo, bueno, y además nos permite hoy en lo que es precisamente el tercer Congreso Internacional que vamos a tener en un mes, bueno, pues hacer una lectura crítica de las participaciones y además aportar en términos de cuál debería de ser entonces la fortaleza de nuestras naciones para lo que es la ética. También les quiero comentar finalmente este aporte que se está haciendo en este momento a nivel nacional, en donde participamos distintas instancias, en primer momento de educación superior, pero en donde no se está excluyendo la participación de otras instituciones de salud o de investigación, en donde se reconoce este impulso global hacia una institucionalización de la bioética como un carácter crítico, pero al mismo tiempo que amortigua algunas estructuras que están mermando nuestras capacidades en nuestros países. Y en este impulso para hacer esta institucionalización, bueno, pues hablar de una red nacional de bioética, que además de que se enlaza a la Comisión Nacional de Bioética, discute que en donde los temas principales son aquellos proyectos de investigación y temas vinculados con la persona humana. Esta red pretende abordar estos grandes temas que son esenciales en la formación profesional de nuestros connacionales, pero que a lo mejor es sobre el agua, sobre la tierra, sobre los animales, sobre esos otros temas que no han sido claro cuál es la regulación a nivel nacional que se tiene. También estamos fomentando en este momento que la red aborde alguna discusión en torno de una figura organizativa para poder acercar estas discusiones a la sociedad, y además estamos buscando que la red aliente la formación universitaria extracurricular que capacite en este análisis riguroso a las diferentes disciplinas. La quinta cláusula de esta declaración de Morelia lo que está intentando hacer es que esté abierta la participación a docentes e investigadores, tanto externos como internos, de las instituciones de educación superior. ¿Por qué? Porque mientras a lo mejor en las instituciones de educación superior tenemos un reflejo social al interior que estamos formando y estamos cambiando, bueno, necesitamos garantizar que sea pertinente a las necesidades de nuestra nación en sus distintos espacios sociales, y finalmente que decida de manera colegiada cómo debería de regularse esta práctica a través de iniciativas de ley o políticas públicas que ayuden a que realmente logremos la protección de la persona humana, de la persona no humana y además del medio ambiente. En forma general, lo que estamos buscando es también el reconocimiento de aquel profesional, aquella profesional bioeticista, ya que la capacitación y la formación hasta ahorita no ha podido ser reconocida, evitando los conflictos de intereses que se puedan tener en el momento que se le empiece a pagar a un evaluador.
Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Es, bueno, reconocer a través de distintos estímulos económicos, laborales, precisamente este trabajo y además saber que estamos formando bioeticistas de alto nivel académico, pero que a la fecha se le pide un trabajo gratuito. Entonces, pareciera ser incongruente con esta idea de trabajo. Estas son las iniciativas. Quisiera cerrar con esta idea del doctor Salvador Arellano, que además es el actual director del Departamento del Área de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y esta reflexión es ethos, es la forja del carácter. Es el invitarnos a ustedes y a mí a conocernos a nosotros mismos, pero además también saber que ethos es el cuidado de la casa, de mi comunidad, de mi sociedad, de mi región, de mi país, de mi mundo. Y entonces, en este sentido, la creación de hábitos propicios que nos permitan no ser esclavo de otros, ni de otras pasiones, ni de nuestra ignorancia, sino realmente actuar de manera adecuada en personas, en instituciones, en sociedades, en naciones, en la humanidad, para esta forja de carácter. Con esto cerraría. Mucho le agradezco, por supuesto, al Instituto Nacional de Investigación e Investigación Social, y además a la Red Nacional de Profesores de Ética. Les agradezco mucho a ustedes su escucha y espero que con esto demos pie para que insistamos en esta formación y en esta cultura ética internacional de nuestra América Latina y del Caribe. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, doctora Hilda, por esta amplia y vasta exposición. Les estamos pidiendo a los participantes que si quieren pedir la palabra o dejarnos sus preguntas acá para iniciar unos 20 minutos de conversación a propósito de este trabajo de exposición sobre cuáles son los retos que tiene la ética de la investigación en la región, un recorrido bastante amplio de algunos problemas que nos unen como sociedad y a los cuales la ética de la investigación tiene un enorme compromiso, no como un tema de moda. Tal vez fue la pandemia quien actualizó asuntos relacionados con la ética, que se volvió un asunto de discusión familiar, es como una suerte de destino un poco lamentable, pero colocó en las agendas de los gobiernos, de los países y de los ciudadanos comunes y corrientes la necesidad de entender, de comprender el desarrollo científico, el desarrollo social a la base de consideraciones morales. Entonces, no sé si alguno de los participantes, como creo que tienen no sé si tienen la opción de pedir la palabra o yo voy a leer acá una pregunta. Voy a leer las preguntas que dejen los participantes. No sé si alguien quiere pedir el micrófono para que pueda hacer su intervención. Sí, el Este, profesor Ignacio Mora está pidiendo la mano. ok, doctor Ignacio. Gracias. Muy buenas tardes. Doctora Hilda, fíjese que me felicito. Me felicito por estar sentado habiendo escuchado esta ponencia tan enriquecedora y que remarca algunas de las circunstancias que estamos viviendo, sí en México y seguramente también en nuestra América Latina. Por lo pronto yo ya tomé nota de su correo y le voy a preguntar privadamente cómo hacer para ser parte de la red y compartir otra red que estamos tratando de hacer en otro lado. Pero el comentario va centrándose en que me pareció escuchar, y no me quiero quedar con una idea equivocada, y entonces por eso la pregunta, me pareció escuchar que usted decía una regulación de la bioética. Y si esto es correcto, como regulación de la bioética, me permito estar en desacuerdo, porque entre otras cosas, la bioética tiene que ir hasta el extremo de ser tan tolerante como que por un lado tenemos una corriente utilitarista que puede justificar hasta la pena de muerte y por otro lado puede tener una ética personalista
que nos pugna por respetar la vida hasta el extremo total. Y en ese sentido, la tolerancia es lo más, tiene que ser lo primordial en la bioética. Yo, así como estoy ahora yo en desacuerdo con usted por lo que ha dicho, seguramente usted me va a decir que también está en desacuerdo con lo que yo estoy planteando, pero eso es lo que nos enriquece y por eso creo que la regulación en bioética no puede pasar más allá que como hacemos en algunos comités hospitalarios, emitir recomendaciones. Los que vienen presentando un dilema al comité no tienen que hacer lo que nosotros digamos, ni tampoco pueden venir a preguntarnos cuál es la solución de este dilema de salud que estamos viviendo con el paciente, con su familiar, con el médico, etcétera. Nosotros emitimos una recomendación como comités y la gente lo único es que tienen que escucharnos con los argumentos que les demos para que finalmente sean ellos quienes tomen la decisión a la luz de las recomendaciones que nosotros les dimos, pero también de lo que ellos otros han buscado. Eso es cuanto voy a decir ahora y nuevamente le agradezco que nos haya permitido escucharla en esta tarde. Gracias, profesor Víctor, también. Muchísimas gracias. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo también no estoy en desacuerdo si lo dije así. Una disculpa, es regulación bioética de la actuación humana, de efectos o de hechos concretos de personas concretas hacia personas concretas, de personas concretas hacia personas no humanas concretas y de personas concretas hacia medio ambiente. Es regulación bioética de la actuación, no regulación de la bioética. No, porque la bioética tiene un carácter crítico y este carácter crítico, por supuesto, se actualiza todos los días. Gracias. Aquí hay una pregunta, ¿cierto?, de un participante sobre la antigüedad de la normatividad que regula la investigación con seres vivos en México. En Colombia nosotros tenemos la resolución del año 93, ¿cierto?, que está en un proceso de construcción, de elaboración para tenerla mucho más actualizada a los desafíos que implica en términos del desarrollo no solo científico-técnico, sino fundamental en términos del desarrollo ético y que ha tenido la bioética durante este tiempo para actualizarla. Entonces, pregunta por esa regulación para México. Sí, la regulación inició en México en los años 1970 aproximadamente, pero todavía con un carácter dependiente, no independiente. Entonces, ha tenido un desarrollo en México de 1970 al año 2013, que es un punto, un parteaguas en lo que es precisamente el trabajo a nivel nacional, en donde ya se nos insta de manera obligatoria la instalación de comités de ética, tanto en instituciones de salud como de investigación. La Ley General de Salud también está atendiendo desde los 80 y tantos, precisamente la regulación con la investigación en sujetos, en personas humanas, pero realmente el parteaguas está en el año 2013 con este decreto presidencial de que se nos habilita estas características que tienen los comités de ética en las instituciones para discutir problemas concretos al interior que se estén generando. Sí. Listo, entonces muchas gracias. Algo que es muy importante, cuando miramos la realidad de los países latinoamericanos y celebrar un poco que estén colegas con quienes nos conocimos durante la pandemia fue un escenario para encontrarnos interesados, académicos, investigadores, ciudadanos, en los asuntos relacionados con la bioética. Cuando hablamos del desarrollo científico, la inversión que hacen los estados a educación, vemos que algunos países como el nuestro, ¿cierto?, quedan en desventaja frente a lo que logran priorizar como asuntos fundamentales de las agendas políticas de los gobiernos. Cuando miramos la ética de la investigación y de su desarrollo en la región, y frente al desarrollo de las tecnologías, es decir, cómo poder compartir tecnologías
para mejorar las condiciones que tenemos todos los países. Por ejemplo, la investigación Ujú. con animales, es decir, como en muchas iniciativas en Europa de frente al trabajo con animales, es decir, poder compartir información a través de las tecnologías, a través del software, que nos permitiera, por un lado, evitar, digamos, como el uso desmedido de animales, es decir, que podamos compartir experiencias, es decir, que tengamos, por eso la importancia, acá también le estaban pidiendo el dato para pertenecer a la red, esa solicitud evidencia la necesidad de que como región trabajemos, por un lado, fortalecer nuestras comunidades científicas, pero compartir experiencias en estos ámbitos que de cierta manera van a enriquecer el trabajo que estamos haciendo y que algunos países muy avanzados en la región, porque hay experiencias bien importantes. Entonces, mirando un poco ese panorama de qué necesitamos en América Latina para unar esfuerzos, para fortalecer el desarrollo científico, para crear capacidades, para eliminar brechas de desigualdad, pero fundamentalmente para compartir aquel ideal de ciencia que necesita la sociedad latinoamericana para vivir mejor, para desarrollar mejores modos de vida. ¿Cuáles serían, a propósito de esta conversación, esos retos que tendríamos como región, como estados, para avanzar como una América Latina que hace una opción por la bioética y por el desarrollo científico responsable? Sí, bueno, los retos son muchos, profesor Víctor. Realmente esta generación, por ejemplo, que está haciendo el Instituto de Investigación Social bajo su titularidad, es importante porque el hecho de que esté escrito, que esté publicado, que un poquito sea una rebeldía de no solamente generar artículos y publicaciones en el idioma inglés como conveniencia de las y los investigadores, sino que se genere este aparato crítico en nuestras naciones para poder hablar de ello. Las redes son importantes, estos foros y congresos para poderlos discutir. Los retos principales es el reconocimiento de las grandes brechas de desigualdad que tenemos en nuestros países, pero la intención de tener este carácter regulatorio con perspectiva ética de la actuación del ser humano. Entonces, son muchos. Hay que, afortunadamente alguien me dijo, ¿cómo te comerías un elefante? Pues pedacito a pedacito, hay que empezar parte por parte precisamente para poderlo lograr. Y estoy encantada de tener la posibilidad de participar con ustedes. En Costa Rica hubo una veda de trabajos de investigación con personas humanas durante más de 5 años, precisamente como una forma en que el mismo Estado se quejó de que se hacía investigación y que no existían resultados de la investigación. Entonces, durante 4 o 5 años separaron lo que son las prácticas de investigación y por supuesto ahorita están recuperando estos espacios. Pero si hablamos de Guatemala, en muchos de los recursos que hay para hacer investigación o para hacer la regulación de la investigación, se tienen que ir a atender los problemas prioritarios de salud de la población. Entonces, estas brechas de desigualdad son parte de las discusiones que tenemos que generar como estos grandes retos que tenemos que abatir. Pero de mientras, en comernos el elefante a pedacitos, hay que generar información, hay que generar discusiones, hay que establecer estos foros, estos espacios y sobre todo, felicidades por iniciar este diplomado internacional porque esto es lo que permite a personas que tenemos un carácter dentro de nuestras diversas naciones e instituciones discutir los temas en esta pluralidad del pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. He tomado nota como de algunas iniciativas que su merced señala, el trabajo en red. El profesor Ignacio nos invita también a la red de investigación clínica, que es otra iniciativa que se está gestando en la región, la red de bioética, las iniciativas, por ejemplo, la Declaración de Morelia. Me parecía, yo he escuchado y he leído, me parece genial que podamos localmente tener nuestras propias apuestas bioéticas, contextualizadas, que respondan a nuestras necesidades. Ello es muy importante, los foros, es decir, que tengamos estos espacios de conversación abiertos, plurales, que nos podamos escuchar, es de una riqueza maravillosa.
los congresos, es decir, todas aquellas iniciativas que permitan colocar en el espectro de la discusión pública los asuntos de nuestro desarrollo científico, pero fundamentalmente nuestras más profundas expectativas de vida y nuestros más profundos ideales de felicidad. Es decir, lo que hay a la base de la bioética es cómo poder construir sociedades mucho más democráticas, pero cómo poder empoderar una ciudadanía sobre el buen vivir, ¿cierto? Sobre el vivir bien, sobre el poder desarrollar capacidades. Y hoy, en una época donde la ciencia es la base de muchos de los criterios en política, en economía, tener estos espacios de discusión y colocarlos en las agendas de los gobiernos, colocarlos en las agendas de las comunidades, debe ser de la más absoluta prioridad. Y que la Universidad Autónoma de Querétaro tenga sus programas de pregrado, todo eso que su merced nos cuenta, para nosotros es muy rico avanzar en esta dirección, porque también el sistema de educación superior latinoamericano tiene una profunda responsabilidad frente a cómo orienta este tipo de discusiones. Yo siento que las universidades han ido también llegando un poco acaloradas, un poco tarde algunas a esta discusión, pero celebramos que las instituciones de educación superior estén llegando a esta discusión, los patrocinadores estén llegando a esta discusión. Y algo que es muy importante, que se esté mirando la importancia que tienen los comités de ética. Los comités de ética que requieren mayor cualificación, mayor recurso, porque esta es una profesionalización. Es decir, pertenecer a un comité de ética implica unas exigencias, unos conocimientos, y yo creo que estos espacios que abrimos son importantes para avanzar en esa dirección. En la medida que avancemos de manera plural en unas direcciones compartidas, tendremos un mayor desarrollo científico en América Latina. De ahí, a propósito del chat, de las invitaciones que hay, y ya para cerrar, como una recomendación para los comités de ética, aquí tenemos personas que participan en comités de ética en ciencias humanas y sociales, no todo en investigación con animales o seres humanos, también hay comités de ética en investigación clínica, nuestros participantes. ¿Cuáles serían esas grandes recomendaciones para los comités de ética de nuestra región de América Latina y el Caribe? La profesionalización, como usted lo acaba de marcar, que esta no sea endogámica, que quiere decir que necesitamos obligarnos a participar en diversos cursos, sobre todo que nos permita no tener una ceguera ni disciplinaria ni una ceguera de nuestros países, sino que sea internacional, transcultural, intercultural, esta transdisciplinaria. Vamos, estos cursos de formación y capacitación continua que debemos de llevar a cabo, el atrevernos a exponer posturas y también aceptar la crítica que se dé entre colegas que realmente sean doctos en el área, que puedan ayudar a aportar precisamente para mejorar, como el ejercicio que acabamos de hacer, recibiendo 346 documentos, de los cuales 200 son artículos que se están proponiendo para la publicación. Entonces, los comités que están alrededor haciendo retroalimentación que ayuden también a la formación de aquellos integrantes de comités de ética, pero sobre todo realmente estar conscientes que estamos construyendo una cultura ética institucional y que hay que cuidar la casa con esta frialdad, que los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos tengan el mismo acceso a las facilidades que actualmente estoy teniendo, y por lo tanto necesitamos atender problemas complejos en estos comités de ética. O sea, no dejarnos ir por el nombre, por el apellido. Si es doble ciego, mucho mejor, para tener una postura crítica en todo momento de nuestra actuación. Muchas gracias, doctora Hilda, muchas gracias a los participantes, y decirles que este es el inicio de un ciclo de conversatorios que vamos a tener desde el Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social y su diplomado en ética de la investigación bioética e integridad científica. Esta es la parte abierta del espacio del diplomado, y como lo ha hecho muy generosamente la doctora Hilda, alistarnos para el tercer Congreso Internacional de Ética en la ciudad de Bucaramanga, acá en Colombia. Están cordialmente invitados. Voy a dejarles el enlace del Congreso por si alguno quiere mirar nuestro sitio web. Y la enorme responsabilidad que tienen hoy los académicos, los científicos y los ciudadanos frente a nuestros compromisos morales con el desarrollo científico, que no es otra cosa que el desarrollo de nuestras capacidades sociales, ciudadanas, culturales,
En la medida que avancemos en esta dirección vamos a tener una región mucho más fortalecida, y por eso hoy es que estemos personas de distintos países, pues hace grato este propósito de unirnos como América Latina para abordar los asuntos relacionados con la ética de la investigación. Doctora Hilda, muchas gracias por aceptar la invitación. Si merced considera unas palabras de cierre. No, pues bienvenidos al mundo de la bioética. Yo soy química, bióloga molecular, biotecnóloga y créanme que estoy enamorada de mi trabajo desde hace 17 años, precisamente en la construcción de la cultura bioética. No es fácil, pero vale la pena. Gracias, gracias. Muchas gracias, doctora Hilda. Muchas gracias a los participantes por unirse. Una vez editemos esta conferencia, se las vamos a enviar, superando el impasse del inicio, pero gracias por la paciencia, gracias por estar acá en una de muchas conferencias que vienen. Si alguno de ustedes quiere compartirnos sus experiencias, tiene un trabajo que le gustaría compartir con esta comunidad que estamos empezando, nos escribe al correo que les colocamos acá en la plataforma, y la idea es que podamos compartir, socializar y hacer redes, hacer equipo para fortalecer los temas relacionados con la ética de la investigación, la bioética y la integridad científica en América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Feliz tarde.